Hola, nosotros elegimos la empresa Interjet. Interjet es una aerolínea mexicana fundada en el 2005. Experimentó un ascenso notable en la industria de la aviación, pero en solo 5 años pasó del esplendor a la quiebra. En abril de 2023, un juez declaró oficialmente su quiebra, ordenando la venta de sus bienes para cubrir adeudos que superaban los 1.200 millones de dólares. ¿Cuál es la importancia de cuidar y administrar los recursos financieros en Interjet? Interjet fue una de las aerolíneas más importantes de México, pero su colapso financiero evidenció la falta de una administración eficiente en sus recursos. Una empresa de este tipo requiere una gestión financiera rigurosa debido a los altos costos operativos, como el mantenimiento de aeronaves, combustible, nómina, impuestos, derechos aeroportuarios y estrategias de expansión, sin una planificación adecuada y un control estricto sobre los ingresos y gastos. Incluso una compañía con gran potencial puede verse en serios problemas de liquidez. ¿Cuál es la importancia de cuidar y administrar los recursos financieros? Una gestión financiera sólida es esencial para la sostenibilidad de cualquier empresa. La administración adecuada de los recursos financieros permite a las organizaciones enfrentar desafíos económicos, invertir en crecimiento y mantener operaciones estables. La falta de control financiero puede conducir a deudas insostenibles, pérdida de confianza de inversores y clientes y eventualmente la quiebra. Impacto de las decisiones presupuestarias en la vida de una empresa. Las decisiones presupuestarias afectan directamente la salud financiera de una empresa. Una asignación inadecuada de recursos puede resultar en gastos innecesarios, mientras que la subdimensión en áreas clave puede limitar el crecimiento y la competitividad. Es crucial que las empresas realicen análisis financieros detallados y planifiquen estratégicamente para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Hola, yo les voy a explicar acerca de los 5 factores que llevaron a Interjet a tener una complicada situación financiera hasta el punto de declararse en quiebra. La primera es la mala administración del flujo de efectivo. Y uno de los errores más graves que Interjet tuvo fue el no saber administrar su flujo de efectivo, ya que desde 2019 la aerolínea dejó de pagar a sus proveedores de combustible y algunas instituciones gubernamentales que generó deudas millonarias. La falta de liquidez para esta aerolínea impidió que pudiera seguir operando con normalidad, y al no poder cubrir con los gastos básicos, pues los vuelos comenzaron a ser cancelados y los clientes comenzaron a quejarse, lo que llevó a tener problemas internos. El tener un flujo de efectivo controlado es esencial para que una organización pueda garantizar y pueda cubrir con los gastos operativos sin ningún tipo de problema. Pero si estos ingresos no son necesarios para hacer frente a las obligaciones y a los gastos operativos, la empresa cae en un ciclo de endeudamiento que se vuelve insostenible, como lo que pasó con la aerolínea, es decir, no tienen dinero para pagar. Acumulación de deuda y falta de pago de impuestos, ese es el factor número 2. La aerolínea acumuló una deuda con el Servicio de Administración Tributaria, o mejor conocido como el SAT, aproximadamente de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa dejó pagar en tiempo y forma sus respectivos impuestos, y obviamente si tú no pagas en tiempo y forma te generan recargos, actualizaciones y otro tipo de sanciones que incrementa pues una carga financiera mayor. Además de que esta situación deterioró la relación que Internet tenía con el gobierno y limitó al gobierno a limitó su acceso a posibles rescates financieros o reestructuraciones, y pues no pudo obtener ayuda ni del gobierno ni de otras instituciones bancarias. Una empresa siempre debe asegurarse de cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar la acumulación de pasivos. ¿Qué significa? Bueno, que una empresa siempre debe tener en cuenta cuáles son sus pasivos a corto y a largo plazo, y de esa forma pues saber a quién va a pagar primero, a quién va a pagar después, ya que si no pueden afectar la capacidad de operación, y al no hacerlo se puede llevar a cabo embargos, sanciones legales, posiblemente encarcelamientos y obviamente una pérdida de credibilidad en el mercado, es decir, pues como organización ya no vas a valer nada.
La número 3 es la falta de transparencia en la gestión financiera. Uno de los factores que llevó a la quiebra a esta empresa fue una mala administración de sus recursos financieros. Ya habíamos visto el flujo de efectivo, sí, pero ahora una de sus mayores malas gestiones fueron los recursos financieros, puesto que se desconoce el destino de aproximadamente $1,000 millones, lo que sugiere una mala gestión, ineficiente, o incluso se dio a conocer por el gobierno de AMLO acerca de actos de corrupción por parte de los directivos y administrativos de la aerolínea. Y cuando una organización no tiene controles internos sólidos y no rinde cuentas de manera correcta, de manera transparente, la probabilidad de desfalcos, de lavado de dinero o del mal uso que se le dé es muy alto. Y es muy importante que la transparencia financiera sea clave para garantizar la confianza de los inversionistas, de los clientes, de los proveedores, y que en este caso Interjet no supo manejar y obviamente pues quedó mal parada y obtuvo consecuencias desagradables. Interjet, al no tener auditorías internas o externas, o al no dar una correcta información financiera, pues generó todos estos tipos de situaciones. La número 4 es falta de previsión ante crisis económicas y eventos inesperados. Si bien la empresa se vino abajo o vino de desemboque, fue en el año 2020 con la pandemia del COVID, ya que afectó a toda la industria de la aviación, sobre todo, puesto que se cancelaron viajes, todo lo que tenía que ver con viajar a otras partes del país o del mundo, y pues lograron sobrevivir implementando estrategias financieras adecuadas, pero Interjet en cambio no tenía ese tipo de estrategias, nunca tuvo reservas económicas, no tuvo planes de contingencia para enfrentar este tipo de crisis de la magnitud con la que se vivió el COVID, y por ende pues no supo cómo manejar la situación del COVID-19 al punto de empezar a tener problemas. No supo controlar, no supo tener un plan B, ¿no? Un plan de contingencia que toda industria o que toda organización debe de tener en cuenta. Las empresas siempre deben anticiparse ante posibles crisis y contar con fondos de emergencia para mantenerse a flote en tiempos difíciles, tener estrategias de negociación, de acreedores, de costos, de ingresos, todo, ya que puede marcar una diferencia entre la continuidad de esta organización o que no continúe, que quede en quiebra, como fue en el caso de Interjet. Y la número 5 es la pérdida de confianza de clientes y empleados. Bueno, Interjet no supo manejarse financieramente, administrativamente, no supo pagar impuestos, no supo controlar la contingencia del COVID, no supo hacer su trabajo. ¿Y esto qué genera? Pues genera que los clientes pierdan la confianza y que los trabajadores, al estar en... Reflexión sobre los puntos más importantes para mantener finanzas sanas en una organización. En el caso de Interjet es un claro ejemplo de cómo una mala administración financiera puede llevar a la quiebra incluso empresas que en su momento parecían sólidas y en crecimiento. Este tipo de situaciones nos deja lecciones valiosas sobre la importancia de la planificación, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos. Una de las principales razones por las que la empresa fracasa es la falla de control sobre sus deudas y obligaciones fiscales. En el caso de Interjet, la acumulación de deudas en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y con proveedores clave afectó su liquidez y credibilidad. Para cualquier empresa es fundamental cumplir con sus obligaciones fiscales y mantener un flujo de caja saludable. No pagar impuestos o compromisos financieros a tiempo puede generar intereses, multas y sanciones que con el tiempo pueden volverse impagables y llevar a la empresa a una crisis irreversible. Además, la transparencia en la administración de recursos es crucial. En Interjet se desconoce el destino de aproximadamente $1,000 millones, lo que evidencia una gestión financiera deficiente y posiblemente fraudulenta. En cualquier empresa es impredecible llevar una contabilidad clara y precisa, asegurando que cada peso o dólar esté correctamente registrado y asignado. La corrupción o la mala gestión puede hacer que una empresa con potencial termine en ruinas. Otro punto clave es la toma de decisiones estratégicas en momentos de crisis. La pandemia de COVID-19
golpeó duramente a la industria aérea, pero mientras algunas aerolíneas lograron adaptarse y sobrevivir, Interjet no pudo hacerlo. Esto demuestra la importancia de la planificación financiera a largo plazo y la capacidad de reacción ante imprevistos. Las empresas deben contar con reservas económicas y estratégicas de contingencia para poder enfrentar crisis inesperadas sin comprometer su estabilidad. Asimismo, el trato de los empleados juega un papel fundamental en la sostenibilidad de una empresa. La huelga de trabajadores en Interjet fue consecuencia de meses sin recibir salarios y prestaciones, lo que generó un clima de desconfianza y conflicto interno. Una empresa que no cuida a su capital humano está destinada al fracaso, ya que los empleados son la base fundamental de cualquier organización. Mantener relaciones laborales y sanas y asegurarse de cumplir con las obligaciones salariales es clave para evitar conflictos que puedan paralizar las operaciones. Finalmente, la confianza de los clientes es un factor determinante para la supervivencia de cualquier negocio. En 2019, Interjet empezó a cancelar vuelos de manera constante sin ofrecer soluciones adecuadas a los pasajeros, lo que deterioró su reputación y redujo drásticamente sus ingresos. En conclusión, la quiebra de Interjet nos deja muchas enseñanzas sobre lo que no se debe hacer en la administración financiera de una empresa. Para garantizar la estabilidad y el crecimiento de un negocio, es imprescindible contar con una gestión financiera responsable, una adecuada planificación estratégica, una administración transparente y un trato justo hacia empleados y clientes. Las empresas que logran mantenerse en el tiempo no son necesariamente las que más crecen en poco tiempo, sino aquellas que gestionan bien sus recursos y toman decisiones con visión de futuro.